Dios te bendiga, ya es miércoles, estamos a mitad de semana y te quiero compartir mi devocional del día de hoy, una palabra deseando sea de bendición para tu vida. Bueno, el día de hoy es una palabra para meditar y vamos al libro de Marcos capítulo 4 versículo 25, dice la palabra de Dios así: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y sabes, muchas veces nosotros podemos tener muchas cosas, dones, talentos, oportunidades, trabajo, negocio, profesión, oficio, familia, hijos, esposa, esposo, según sea el caso. Sabes, muchas cosas se pierden en primer lugar por no valorarlo, por no valorar. Y qué importante es que tú y yo aprendamos a valorar todo aquello que Dios nos ha dado, todo aquello que Dios nos ha prestado, incluso todo aquello que Dios ha puesto delante de nosotros. Muchas cosas se pierden porque no se valoran. De ahí el dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y efectivamente en nuestra vida podemos tener pérdidas, podemos sufrir esas consecuencias por no valorar lo que Dios nos ha dado. Yo te quiero animar en esta mañana: valora lo que Dios te ha dado. Valora a tu familia, valora a tus hijos, valora tu trabajo, valora los dones, los talentos, las capacidades, los recursos, la casa, el lugar donde Dios te ha colocado para que te desarrolles, para que crezcas, para que avances. Joven, valora a tus padres, valora el tiempo. Uno de los consejos que yo siempre le doy a mis hijos es: valora el tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. Hoy en día es muy común ver que la gente pierde mucho el tiempo en diversas actividades, diversas cosas que a veces en nada aprovechan. No precisamente a veces cosas malas, pero simplemente a veces el tiempo va pasando delante de nosotros y no se aprovecha. Así que yo te quiero llevar a meditar en este momento. ¿Qué tienes? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué ha puesto delante de ti? La pregunta sería: ¿lo estamos valorando? ¿Le estamos dando el lugar que les corresponde? ¿Estamos aprovechando todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros? Valorémoslo en esta mañana, meditemos si efectivamente lo estamos valorando o por el contrario, ¿verdad? A veces pudiéramos decir: no, pues sí, sí lo valoro, pero cuando no lo tomamos en cuenta, cuando no consideramos lo que tenemos delante de nosotros, pues prácticamente no lo estamos valorando, no estamos haciendo nada. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante también esto con la parábola de los talentos. Pero de acuerdo a este versículo, Dios espera, número uno, que valoremos. Número dos, Dios desea que usemos los dones, que usemos los talentos, las oportunidades, el conocimiento que hemos recibido. Muchas personas tienen mucho conocimiento, incluso en alguna profesión, en algún oficio, en algún trabajo, en la realización de algo que pueden hacer con sus manos, experiencias de la vida o la palabra de Dios. Hay gente que conoce demasiado la palabra de Dios, pero muchas veces no se está haciendo nada con ese conocimiento. Hay mucha necesidad de que la palabra corra, avance, se enseñe a otros, pero muchas veces no se hace nada con ese conocimiento, ni siquiera en la vida misma. Hay gente que literalmente se sabe casi toda la palabra de Dios o muchos versículos, mucha Biblia, pero pocas veces se pone en práctica. Y es ahí donde a veces también no se está valorando, no se está honrando la palabra de Dios. Y es que cuando una persona desarrolla lo que Dios ha puesto en ella, Dios le confía más. Cuando no es así, contrario a esto, dice este versículo que aún lo que tiene le será quitado. Así que número uno, valora. Número dos, usa lo que Dios ha puesto delante de ti. De hecho, también la verdad, la palabra, que no se practica, llega el momento donde se puede también perder en nuestra vida. Quien escucha la palabra de Dios pero no la obedece, termina tarde que temprano endureciendo su corazón, porque muchas veces
La múltiple palabra que existe en una persona produce cierto orgullo, cierta arrogancia en la persona, o la persona permite que el orgullo, la soberbia, venga por el múltiple conocimiento, y eso impide muchas veces que la palabra sea obedecida y que la palabra sea de bendición para la persona. No es que la palabra sea mala, pero por el múltiple conocimiento la persona llega a enorgullecerse tanto, y cuando viene el orgullo, poco a poco se pierde sensibilidad espiritual, discernimiento y hambre de Dios. La persona a veces está tan llena de palabra que ya no tiene más hambre de Dios, ya incluso no tiene discernimiento. Pero la verdad es, cuando más practicamos lo que hemos aprendido, Dios nos seguirá dando más. Y Él desea que todo lo que tú y yo sabemos podamos usarlo primeramente para bendición de nosotros, pero también para poder bendecir a alguien que está a nuestro alrededor. Hay muchas personas que no saben de Biblia, no saben de palabra, no saben nada de Dios, de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, y tú y yo somos portadores de una palabra. Ahí donde nos movemos, donde nos desarrollamos, hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos bendecir a otras personas. Así que yo te quiero animar en esta mañana: comparte lo que Dios ha puesto en tus manos. Si no aplicamos lo que Dios ya nos ha mostrado, nada de eso nos va a hacer ningún provecho. Lo que Dios nos da es para poder bendecir a otras personas. Si no lo aplicamos, tarde o temprano, eso se va a ir quitando. ¿Por qué Dios nos tendría que dar nuevas cosas o mostrar nuevas cosas o más profundas si no estamos haciendo nada con lo que ya nos ha mostrado? Muchas veces queremos más de Dios. Señor, muéstrame más, dame más revelación, dame más palabra, dame más enseñanza. Y Dios tal vez pregunta: ¿para qué te doy más? ¿O para qué te doy una segunda instrucción si la primera instrucción que ya te di no se está obedeciendo? Entonces, qué importante es que lo que tengamos, número uno, lo valoremos, lo pongamos por obra. En el caso de la palabra de Dios, obedecer la palabra para poder ser de bendición. Y es que en la medida que tú y yo usemos y pongamos a disposición y obedezcamos la palabra de Dios, vendrá a nuestra vida una mayor revelación, un mayor entendimiento de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Cuando buscamos más a Dios, Dios nos va a dar más. Pero también cuando dejamos de buscar a Dios, viene el orgullo, viene la altivez, disminuye lo que Él quiere mostrarnos en nuestra vida. Pero es que la vida cristiana no se puede quedar estancada. Dios siempre nos lleva a más. En la vida cristiana dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La vida cristiana siempre debe de estar avanzando. Siempre Dios nos va a mostrar cosas nuevas. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros, pero muchas veces, por no obedecer lo básico o lo que ya se nos está mostrado, podemos correr el riesgo de estancarnos. Y una vida cristiana que no avanza prácticamente está retrocediendo. En la vida cristiana o avanzamos o retrocedemos. La pregunta sería en esta mañana: ¿de cuál somos? ¿De aquellos que están avanzando, de aquellos que están conquistando, de aquellos que están viendo la gloria de Dios cada día, o simplemente estamos estancados? Y es que no usar la fe, la oración y el servicio produce enfriamiento espiritual. De ahí la importancia de mantenernos siempre activos, buscando la bendición, buscando la presencia, buscando servir al Señor, creerle al Señor a través de la fe, confiar en Él, esperar en Él, buscarlo en oración, buscarlo en la lectura de la palabra, servir en el lugar donde Dios nos ha colocado. Te aseguro que hay una oportunidad de servicio. Cuando no lo hacemos, nuestro corazón se va enfriando. Y es que la responsabilidad siempre va a traer a nuestra vida una mayor bendición. Cuando tú y yo somos responsables con aquello que Dios nos ha puesto, Dios nos va a dar más. Y viene a mi memoria la parábola de los talentos, donde aquel hombre a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Vemos
parafraseando, que el que le dio 5, los trabajó, los invirtió y al final los duplicó. No solamente le entregó 5 talentos, sino cuando vino su señor le entregó 10 talentos. Lo mismo sucedió con aquel que solamente le había dado 2. De igual manera los trabajó, los cuidó, los valoró, tuvo cuidado de ellos y al final a su señor le entregó 4 en lugar de 2, porque se esforzó en multiplicarlos, en cuidarlos, en valorarlos. Pero caso contrario, aquel, dice la palabra, que solamente le dio 1, este hombre, por alguna curiosa razón, no hizo nada. Él menciona que tuvo miedo de su señor y simplemente este hombre fue y lo enterró. No lo valoró, no lo usó, no le dio ningún uso y al final este hombre le entregó a su señor solamente 1 talento. Y qué impresionante, fíjate, porque aquel que trabajó, al que el señor le dio 5, se esforzó, trabajó, los desarrolló, los multiplicó y al final el señor le entregó 10, pero este último talento al cual el señor le había dado solamente a una persona, ese talento también se lo dio al que tenía 10. Entonces ya no tenía 5 ni 10, ahora tenía 11 talentos porque también le dio este último. ¿Por qué? Porque este hombre no lo usó, no lo invirtió, no lo desarrolló, simplemente lo escondió. Entonces, que no nos pase a nosotros, que no nos pase, que no nos sea quitado. Valoremos, es mitad de semana, valora lo que Dios ha puesto en tu vida, valora lo que Dios ha puesto en tus manos, valora las capacidades que Dios te ha dado, valora los recursos que Dios te ha dado, valora el tiempo que Dios te ha dado, valora todo aquello que Dios ha puesto, incluyendo a tu familia, incluyendo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus seres queridos, a tus amigos. Valóralos. Es que todo esto, mi hermano, es como un músculo. Si lo ejercitamos, se va a fortalecer. Si no lo usamos, se va a debilitar. Así sucede con la fe. Los dones, la fe y el conocimiento de Dios, si no se ejercitan, tarde que temprano se van a debilitar. Entonces, si Dios te ha puesto dones, talentos, capacidades para tu desarrollo, úsalos, porque Dios ahí te va a bendecir. Si Dios te ha dado una oportunidad para servir, pues sirve con entusiasmo, sirve con agrado. Esfuérzate por el servicio porque Dios te va a dar más. Si Dios te dio conocimiento bíblico, alguna experiencia, algún testimonio que tengas, tantas cosas yo estoy seguro que el Señor nos ha dado, usémoslo para bendición de alguien más. Si es en la enseñanza, si es en el servicio, pero todo aquello que el Señor te ha mostrado, compártelo. En parte yo por eso estoy compartiendo esta mañana este devocional, porque es algo que el Señor a mí me ha dado y deseo compartirlo también contigo, ser de bendición. Si Dios te ha dado un ministerio, desarróllelo, no te estanques, no te quedes a medias, crece, expande, en Dios siempre habrá más. Y es que lo que no se cultiva termina perdiéndose. Que no perdamos nada, que todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, cuando Él regrese, podamos decirle como aquel hombre que le dio 10 talentos en lugar de 5, o aquel que en lugar de 2 le entregó 4 talentos. Entonces, lo que Dios te dio fue para multiplicarlo, no fue para esconderlo. No lo escondas, no lo escondas. Úsalo en tu bendición, úsalo para el Señor, úsalo para que bendigas a tu familia, úsalo para tu desarrollo, úsalo para tu crecimiento. Quien es fiel con lo poco recibe más, dice el versículo. El que es fiel en lo poco se le pondrá sobre más. Pero también quien descuida lo recibido termina perdiendo aún lo que parecía tener. Que no tengamos pérdida, sino que por el contrario podamos multiplicar todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Que no nos pase. Pongámonos activos, buscando obedecer, multiplicando todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para nuestro desarrollo y para bendición de su obra, de nuestra casa, de nuestra familia, de todo. El deseo de Dios es que nos vaya
bien y Él nos ha dotado de tantas bendiciones. Aprovechémosla y disfrutemos la vida. Esta es la palabra para meditar en esta mañana. Que Dios te bendiga.